Bueno, buenas noches a los que estéis ya por aquí. Vamos a ir un poco avisando al resto, ¿no? Que siempre hay que avisar un poquito más por si alguien más se quiere unir, que siempre al inicio cuesta, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos la última retransmisión sobre Python, ¿no? Es después de todo lo que llevamos estas 3 semanas dando distintos streams, hablando sobre todas las cosas de Python. Vamos a cerrarlo al final con ficheros. Justamente, además, los últimos streams, perdonad, en los últimos streams al final habéis visto que hemos tocado varias cosas de programación orientada a objetos, hemos hablado sobre bastantes cosas que son interesantes, ¿no? Y justamente en los enlaces que os iba pasando, pues podéis ir encontrando todas estas cosas. Bueno, hoy, como decía, al final es el último día, esa parte de ficheros es donde vamos a cerrar y sí que más adelante pues tendría que ir viendo o tendré que decidir, ¿no? Un poco qué es lo siguiente que vamos a seguir retransmitiendo por aquí, ¿no? Por Discord, por las redes sociales me habéis comentado pues a lo mejor otros lenguajes para utilizar. Yo creo que Go en este caso es una de las opciones, también algo de Git, algo de Java. Son buenas opciones, ¿no? En este caso para realizar. No sé tampoco si los que ya estéis conectados, si tenéis alguna otra preferencia. Ya sabéis que utilizar el chat para ello, que en este caso pues comentarme, ¿no? ¿Qué os gustaría que tratara? Por mi parte, sí que lo que ya vengo comentando, ¿no? En retransmisiones anteriores. A partir de la próxima semana, pues tengo que cambiar un poco el modus que estaba haciéndolo, ¿no? Seguramente la sesión de los sábados va a seguir existiendo, ¿vale? Esa seguramente vamos a seguir incluso a lo mejor en el mismo horario. Pero las otras clases que teníamos los lunes o los jueves, en este caso, voy a tener que a lo mejor dejarlo en una sola retransmisión y no sé todavía muy bien el tema del horario. Sé que es difícil, ¿no? Al final, o bien trabajamos o tenemos distintas zonas horarias y es complicado al final encontrar un hueco en el que todos pues al final podemos estar y podemos estar pendientes, ¿no? Y no tenemos jaleo o distracciones. Pero bueno, vamos a ver qué tal y si no, pues recordar que en Twitch pues podéis ver las retransmisiones anteriores, podéis consultarlas, si no, pues siempre podéis visitar el Discord como ya os he puesto en los enlaces y bueno, pues hacer cualquier pregunta que necesitéis, ¿no? Bueno, aparte de eso, también os he pasado el enlace al canal de YouTube, ¿no? Que ya os comenté que estaba en ello. Y también es cierto que estoy intentando subir los vídeos, ¿vale? Pero da la casualidad, no sé si lo llegáis a oír, porque hoy además tengo una música bastante tranquilita. Pero normalmente suelo tener música de fondo, que es la que proporciona en este caso Twitch. Y con YouTube estoy teniendo bastantes problemas, ¿vale? Básicamente cada vídeo tengo que estar silenciando canciones, ¿de acuerdo? Para que de esa manera pueda subirlos sin tener problemas de ya estar metiendo publicidad en ellos, que obviamente no tengo capacidad yo por mi parte, únicamente sería para los autores, ¿no? Entonces silencio la canción y nos evitamos algunos problemillas de ese estilo. Entonces, bueno, este curso sí que lo voy a dejar con música, ya es la manera que lo estaba haciendo, así que entender que esas subidas que estoy haciendo a YouTube pues van a salir más lentas, ¿vale? No puedo hacerlo más rápido, así que voy a subirlos todos, a lo mejor voy a ir resolviendo poco a poco los enlaces y luego ya os iré publicando según vaya terminando, ¿no? De resolver todos los problemas. Venga, pues resumiendo, como tenéis aquí en la parte de arriba, pues y os venía diciendo, vamos a hacer hoy un ahorcado. Es una sugerencia que he tenido por parte de una persona, ¿no? Comentándome, pues, qué es lo que le gustaría tener en este caso como herramienta, ¿no? Para su hijo. Y la verdad es que me gustó la idea como para hacerla aquí en la retransmisión, ¿no? También nos sirve para otra cosa. Podemos ver cómo algo que no está planteado, ¿no? Pues resolverlo, pillado un poco con la pata cambiada, ¿no? Y también aprender de todo lo que vamos a ver. Además, quería juntarlo con el tema de ficheros, puesto que en este caso es fundamental. Me quedaba justamente ese tema que resolver, así que nos viene perfecto este tema. Venga, pues por ir empezando un poquillo más y recordar estas cosillas, tenéis el enlace, insisto que tenéis ahí todos los recursos. Voy a ir compartiendo la pantalla, que siempre de esta manera es más gráfico. Tenéis al final el enlace de GitHub, donde tenéis bueno, pues la información del curso, los enlaces correspondientes, el software necesario para trabajar y
Luego recordar que en el propio repositorio tenéis una carpeta de ejercicios donde vienen al final todo lo que hemos hecho en estas retransmisiones anteriores, ¿vale? Entonces todos los ejercicios que hemos ido viendo, incluso sus modificaciones correspondientes, pues las tenéis aquí para consultar, ejecutar o lo que queráis. Además hay dos enlaces diferentes, ¿no? En las 3 últimas retransmisiones hicimos este proyecto, ¿no? de naves, ese pequeño juego en consola. Y bueno, pues tenéis ahí el código, tengo que afinarlo todavía un poquito más. Me refiero sobre todo en la parte del repositorio y a lo mejor tocaré algo de código, no lo sé, pero ahí vais a tener seguramente el código del mismo para poder cacharrear. Y además tenemos otro repositorio que aprovecho para ir compartiéndolo, que es donde voy a subir el proyecto de esta retransmisión, ¿vale? Vamos a ver ese ahorcado, como he comentado antes, y aquí lo voy a subir una vez que terminemos con la retransmisión, ¿vale? Eso es un poco para que os hagáis una idea de cómo podéis encontrar este contenido y que no simplemente se trata de que yo muestro aquí algo y se acabó, ¿no? Sino que vais a poder acceder a ese contenido y trabajar, descargar o lo que queráis. Insisto, el código es para que se use, no únicamente para adornarlo. Bien, pues con todo esto lo que voy a ir empezando es compartir un poco Visual Studio Code, recordar cualquier pregunta que tengáis ahora mismo, cualquier sugerencia que queráis hacer, tenéis el chat para ello, ¿vale? Entonces no os preocupéis y simplemente hacedme las preguntas que sean, ¿vale? Que para eso está. Así que venga, vamos un poco a comentar el objetivo, ¿no? de lo que vamos a plantear esta retransmisión. Esto sería un proyecto abierto de cero. Lo único que hemos hecho es, al fin y al cabo, crear el repositorio, duplicar el repositorio local y hemos partido de un repositorio llamado Orcado donde vamos a trabajar. Entonces aquí hemos empezado con el main, que es lo único que he creado. Quería justamente empezar así para que no vierais que ya tenía algo avanzado. Y bueno, ¿qué objetivo necesitamos? Pues necesitamos tener algún fichero en el que yo tenga una pregunta con el contenido que sea y una respuesta, ¿vale? Una vez que tengo un fichero, perdonadme, vaya, un segundo. Una vez que yo tenga una serie de, de preguntas y respuestas en un fichero, lo que voy a hacer desde Python es leer el fichero en sí, procesar esas preguntas y esas respuestas y luego a la hora de mostrarlo en el arcado va a ser mostrar la pregunta y mostrar la palabra o la frase o lo que sea oculto, ¿no? Con barras bajas, ¿no? De tal manera que el jugador, bueno, pues tenga que ir diciendo vocales, tenga que ir diciendo estas situaciones o si quiere resolver, que intente resolver y si acierta, pues se le diría, ¿no? Entonces, eso es un poco el objetivo del mismo. Hay muchas pequeñas cositas que hacer, ¿no? Muchas cosas para que al final esto funcione y recordar que la retransmisión más o menos suelo hacerlas en torno a una hora y media, ¿vale? Para que también os hagáis una idea del trabajo que tenemos por delante. Venga, pues una vez que tenemos más o menos claro lo que vamos a hacer, ya os digo, si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, pues aprovechar y hacerlo. Si tenéis también cualquier sugerencia, yo qué sé, si veis, oye, pues se podía hacer esto, no se podía hacer, pues comentarlo y por supuesto que lo podemos ver. Venga, pues vamos a empezar. Lo primero que necesitaríamos es ver la estructura que vamos a enmarcar todo esto. Por supuesto que no lo vamos a hacer en un solo fichero, no vamos a hacer algo tan sencillo, sino vamos a empezar a intentar construir algo un poquito más robusto. Y como hemos visto la programación orientada a objetos, hemos visto colecciones de datos, lo suyo es que aprovechemos todo esto, ¿no? Recordar al final, si estamos haciendo como puede ser un juego de ahorcado, que en este caso pues está justamente con todo lo que habíamos visto en estas retransmisiones anteriores, pues lo correcto, ¿no? Al final es que tengamos distintas clases y la quizás más obvia en este punto es ahorcado, ¿no? En este ahorcado lo que vamos a necesitar especificar es toda la estructura que vaya a tener el propio juego, ¿no? Es decir, pues que seleccione o que cargue las palabras, que seleccione esa palabra, que coja oculta, que compruebe si esa letra está o no en una palabra, que compruebe si hemos adivinado la palabra o no la hemos adivinado, ¿no? Todas esas opciones, todas esas funciones, lo vamos a meter dentro de esa clase de ahorcado y es con lo que vamos a empezar a jugar. Venga, eso lo tenemos ahí a un lado. Y por otra parte,
¿qué más vamos a necesitar aparte de esta clase de ahorcado? Y aparte del main, que es donde vamos a meter todo el trabajo de consola, ¿no? Necesitamos una tercera opción, una tercera algo, que va a ser en este caso cómo tratar con los datos. Podría hacerlo a gestión del fichero desde el propio ahorcado, no habría ningún problema. Podría tratar esa pregunta y esa respuesta sin otra clase, ¿no? Eso también lo podría hacer. Pero yo me voy a decidir en este caso para poder trabajar más correctamente con una clase que me permita no solamente leer los datos o en este caso leerlos individualmente, sino voy a construir una clase que me permita con esos datos construir objetos y que me faciliten la vida de pasar por ellos. Me facilita a lo mejor la gestión del ahorcado, ¿no? Pero un poco internamente. Entonces, dándole vueltas un poco antes de esta retransmisión, yo estaba pensando a lo mejor en crear una clase de preguntas-respuestas, crear otra clase a lo mejor que me permita toda la gestión que tiene que ver con el stream, ¿no? Todo eso también lo podríamos independizar, pero ya os digo, al final yo creo que me voy a quedar con esa clase de ahorcado y salvo que luego vea que es muy poco código, que va a complicar el asunto, que no lo sé, todavía estoy ahí con la cabeza dándole vueltas, ¿no? Seguramente voy a intentar construir otro que va a ser, no sé si ponerle palabra, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo de forma inversa, vamos a mantenerlo en ahorcado y luego lo añadimos, ¿no? Va a ser más sencillo sacarlo que estar pensando luego en cómo meterlo. Venga, pues lo dejamos así. Esta sería la estructura entonces básica de que vamos a partir, en el que vamos a tener un main, que vamos a estar mostrando determinado contenido y el ahorcado donde vamos a hacer la propia gestión del mismo, ¿vale? Insisto, por hacerlo más sencillo. Venga, pues en ese ahorcado necesito lo primero procesar las palabras. Pensemos que voy a tener una palabra, la voy a poner fuera del ahorcado para que así por lo menos podamos hacernos una idea, en la que vamos a tener un dato, ya veremos cómo gestionamos todo esto, que va a ser, por ejemplo, podemos poner incluso un diccionario, ¿no? Si al final tenemos algo de ese estilo como podemos poner de qué color es el cielo y a lo mejor como valor le podemos poner azul, ¿vale? Entonces, al final tenemos una pregunta con una respuesta, quizás el diccionario lo que nos ayuda es tener los dos valores con una pequeña estructura, luego de esta manera, por lo que os decía, luego a lo mejor no lo llevamos a otra clase, entonces por mantener algo que llevándolo a una clase no me vaya a costar mucho, si luego es necesario, ¿no? O si luego al final me decido por ese asunto. Teniéndolo este dato, yo lo que necesito es poder devolver una pantalla, ¿no? Es parecido a lo que hicimos en esas retransmisiones anteriores. Devolver una pantalla del ahorcado. Y en una pantalla del ahorcado, vamos a poner así como... no sé si ponerle pantalla o cómo hacerlo. Obtener fase no me suena bien. Obtener... turno. Yo creo que a lo mejor turno me va a inclinar por ello, ¿vale? Entonces tenemos ese self y lo que vamos a hacer en este obtener turno es devolver un texto. Un texto que vamos a formatear para ajustarlo a lo que nosotros queremos mostrar. Como por ahora estamos en ahorcado, lo voy a hacer un poquito más grande. Y en ese texto lo primero que necesito mostrar es el contenido, ¿no? Pues podemos poner ahorcado, podemos poner incluso alguna pequeña tontería de este estilo, ¿no? De versión pues 1.0. Podemos añadir a ese texto más contenido, como puede ser a lo mejor la versión, podemos añadir el tema de las vidas que tiene o los intentos, ¿no? Intentos restantes. Vamos a hablar en este caso de 0, ya veremos cómo añadimos ese dato y qué más podemos añadir, ¿no? Aparte de los intentos o vidas. Podemos poner dos tipos de contadores. Vamos a dejar esto en esta parte de aquí arriba, poner los saltos de línea para que no se ponga todo junto. Y vamos a añadir aquí junto las dos cosas, ¿no?
letras que faltan. No sé si está muy bien descrito. ¿Vale? Y bueno, vamos a poner los dos así y ya está. Las letras que faltan y las vidas restantes, que son las dos cosas que bueno, nos puede venir bien para tener esos datos. Una vez que tenga esto en texto, lo siguiente que tengo que imprimir a lo mejor es la palabra con las barras bajas. Eso ahora mismo no tengo nada que lo haga, entonces tendré que pensar aquí alguna forma de añadir ese contenido. Como por ahora no lo tenemos, bueno, pues añadimos unas barras bajas, luego ya veremos cómo lo añadimos. ¿Qué más vamos a necesitar añadir? Pues la pregunta, ¿no? Deberíamos coger esa pregunta como teníamos aquí arriba y decir, bueno, pues ¿de qué color es el cielo? Esa pregunta para mostrarlo. Por lo tanto, vamos a aprovechar aquí a meter otro salto de línea que deja algo de espacio. Tenemos la pregunta y por último, debería darle al usuario qué quiere hacer. Podríamos preguntarle, por ejemplo, si lo que quiere es darle una letra o resolver. Vamos a inclinarnos primero para simplificar a que responda a la pregunta de qué letra quiere, ¿no? De esa manera, por lo menos vamos a poder ir avanzando. Entonces sería algo así como, dime una letra, ¿no? No hemos puesto los saltos de línea en las partes de arriba. ¿Vale? Todo esto correcto. Y al final lo que voy a hacer es devolver ese texto. Venga, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Al final lo que necesitamos es tener la lógica del ahorcado separada, ¿no? Del main. No tengo que hacerlo en consola, no tengo que irme por ese camino, entonces no voy a complicarme el asunto con meterlo dentro del main, puesto que si luego lo quisiéramos llevar a un entorno gráfico, a una página web o a lo que queráis, siempre digo esto y siempre es el mismo problema cuando se nos olvida. Nos costará muchísimo separarlo, ¿vale? Entonces, recordar que la lógica tiene que ir por un sitio y la visualización tiene que ir por otro lado. Al final no son dos cosas que tengan que ir de la mano. Sí que es cierto que se van a tener que comunicar, pero hasta ahí. No tenemos que hacer nada más, ¿vale? Venga, pues teniéndolo de obtener turno, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un while con un true en el main, en el que voy a estar ejecutando cosas continuamente, y por supuesto, habré importado en este caso el ahorcado. Un segundo. Parece que hoy también vamos a tener problemas con el IntelliSiel. Vale. Una vez que tengo ese ahorcado, pues vamos a poder crear nuestro juego. ¿Vale? Y con ello luego ya vamos a poder coger ese juego e ir imprimiendo el obtener turno, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que nos interesa a nosotros. Venga, dentro del ahorcado vamos a meter un constructor también, ya veremos qué metemos dentro del mismo. ¿Vale? Venga, le damos al play a ver si tenemos por aquí algún otro problemilla. Pues es bastante curioso. No sé si voy a tener que refrescar a lo mejor... a ver. El proyecto, porque no me quiere reconocer en este caso los ficheros que están en el mismo directorio. Entonces, eso no debería ser el problema ahora mismo. Venga, vamos a probar. Venga, pues vamos a hacer otra cosa. Abrimos, por ejemplo, el de naves de la última vez y volvemos a abrir para que se cargue de nuevo el proceso de Python. A ver si hay algo por ahí que se ha quedado un poco... Aún así me sigue decir... Ahora sí que... Vale, ya era hora entonces. Pero aunque me lo pinta y me lo reconoce... Ahora sí. Lo que no sé ahora mismo es por qué no quiere sacarme nada, puesto que el texto sí que lo estamos devolviendo,
Esto debería estar ejecutándose continuamente, pero no me está mostrando el contenido abajo. Vamos a intentarlo de nuevo. Vale, ahora acabo de ver por dónde voy el problema, ¿no? Si no lo imprimimos, vamos fatal. Venga, ahora sí, después de los problemas, y esto es un poco lo que trataba de decir. ¿Por qué hablo de turnos? Bueno, cuando tenemos algo de este estilo que va saliendo uno detrás de otro, para nosotros cada situación que va a ocurrir, cada vez que digo una letra, es como si transcurriera un turno, ¿vale? Como si fuera un juego de mesa, un juego de rol, lo que queráis. Entonces, al hacerlo por turnos, lo que me permite es que se vayan moviendo ficha uno tras otro. Yo elijo una letra, pasa algo y vuelvo a elegir otra letra. Entonces, de esa manera me va a facilitar estos pequeños juegos, ¿vale? Al final se hace mucho más sencillo. Si queréis un juego de cartas, si queréis cualquier cosa que sea que se pueda simplificar, ¿no? En cuestiones de turnos, por este camino o por este tipo de desarrollo os va a ser fácil. Venga, pues con esto más o menos claro, insisto, de los que estáis ya por aquí, si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda o cualquier comentario, ¿no? Pues recordad que tenéis el chat y que podéis preguntar. Venga. Tenemos ese ahorcado, imprimimos el turno, vamos a empezar a preparar más cosas. La otra cuestión que también necesitamos es el tema del fichero con las preguntas, ¿vale? Vamos a centrarnos en ello, que es lo más interesante, ¿no? de esta última clase, y vamos a ver cómo lo podemos guardar. Podríamos hablar de un fichero CSV. Un fichero CSV, si no sabéis lo que es, recordad que estamos hablando de un fichero que tiene un dato y otro dato, ¿no? Los que queramos, pero separados por un carácter, ¿vale? Normalmente un punto y coma, una coma, lo que sea. Mientras que no esté repetido en los valores, puede ser cualquier elemento. También puede ser que incluya la cabecera, como por ejemplo el nombre, apellidos y yo qué sé, edad, ¿no? También puede ser esa otra solución. Y esto, insisto, estaríamos hablando de lo que se entiende, ¿no? Por un fichero CSV, un TSV también se puede hacer, pero en vez de un carácter estaríamos hablando de tabulaciones, ¿vale? Los dos casos son un fichero de la misma estructura. ¿Problema que tiene? Es muy similar al final a una tabla de Excel, por lo tanto esa parte a lo mejor si habéis trabajado o os sentís cómodos con ellos, pues os va a resultar fácil, pero el problema que tiene es que al final solo puedo guardar datos bidimensionales, es decir, con filas y columnas. Si quiero una complejidad mayor, no me sirve, ¿vale? Entonces ese sería un problema. ¿Qué otra opción o otro tipo de ficheros es muy fácil trabajar con ellos desde Python? Pues estaríamos hablando de los ficheros JSON, que es lo mismo que hablamos con el tema de los diccionarios. Y bueno, pues podría tener algo así, ¿no? Palabras, por ejemplo, dentro una lista. Vaya. Creo que esa extensión de Python de autocomplementación la voy a eliminar en cuanto termine este stream. Eso yo creo que va a ser un aviso para él. Venga, una vez que tengo en palabras, pues puedo meter, como estábamos haciendo antes, un diccionario por cada palabra y tener la pregunta y luego la respuesta. Entonces, esto también lo puedo hacer. Entonces, de esta manera puedo tener n elementos de palabras. Pero la ventaja que tiene el fichero JSON es que no solamente nos permite interconectar a lo mejor aplicaciones o pasar nuestros ficheros y nuestros datos de una aplicación a otra de una manera fácil y que se entiendan entre ellas, sino que además voy a poder meter más complejidad al fichero. No estoy limitado, como os decía antes con el CSV, a algo bidimensional. Entonces, bueno, pues ya os digo, son dos opciones muy buenas para trabajar en este caso con este proyecto. Yo me voy a inclinar en este caso con el tema del fichero. Yo creo que JSON sería más interesante en este caso si quiero sacar algo como los registros, ¿no? Qué palabras ha adivinado, si ha fallado, si no ha fallado. Quizás me voy a inclinar por ese, pero sí que es cierto que para las palabras el CSV es lo más sencillo de todo. Porque al final necesito dos datos y con un solo separador lo estoy solucionando. Y también quizás si necesito añadir nuevas palabras, también me va a ayudar, ¿no? En este caso tenerlo. Entonces, venga, no vamos a decir en este caso con un CSV. Vamos a añadirlo, ¿no? Ya que tenemos que tener los datos previamente, no podemos esperar a que salgan solos o a que nosotros los generemos. Entonces, vamos a poner datos, CSV, y en este fichero de datos vamos a ir metiendo por cada fila una pregunta, un punto y coma y una respuesta, ¿vale? De esta manera vamos a ir poniendo tantas preguntas como queramos, ¿no? Lo que queramos.
ya que estoy con color, de qué color es, yo qué sé, la madera, por tener algo más, y seguimos avanzando. Cuestiones que tenemos que tener en cuenta con ficheros. Los ficheros al final, la extensión recordar que no sirve para nada más que para indicar a lo mejor en Windows con qué se va a abrir, pero realmente no sirven para nada. Lo que importa al final es el formato de dentro. Normalmente las aplicaciones lo pueden detectar y pueden ver, bueno, ese formato cómo está y si lo puedo leer o no lo puedo leer. Eso es lo que tenemos que entender de los ficheros. Y luego hay dos puntos que son imprescindibles. Uno que es la codificación, ¿no? En este caso estamos trabajando con UTF-8, como podéis ver aquí abajo. Y luego también el tema de los saltos de línea, ¿vale? Son dos cosas fundamentales para cuando estéis pasando de una plataforma a otra, de un ordenador a otro, no tengáis problemas. Si nosotros utilizamos UTF-8, pues no vamos a tener problemas, por ejemplo, con acentos, que parece una tontería, pero luego al final nos explota la cara, ¿no? Y con el tema de los saltos de línea, lo comento porque si trabajamos con cualquier sistema operativo basado en Unix y Windows, pues al final los saltos de línea no son iguales en una plataforma y en otra, lo que ocasiona pues tener problemas, ¿no? No va a ser en este caso en Windows sería contra barra R contra barra N, un salto de línea, y en cualquier sistema operativo de Unix por defecto es contra barra N. Entonces no es lo mismo, es lo que trato de decir. Entonces cuando pasamos un fichero a otro sistema operativo en esta comparación, Windows a cualquier sistema operativo de Unix, pues tenemos que hacer una conversión, ¿vale? Entonces si lo hacemos mal o si el programa no lo hemos hecho bien o no lo hemos puesto los parámetros correctos, al final podemos romper los datos. Entonces estas cosas por eso lo digo, porque es muy importante. Cuando estamos generando un fichero, estamos molestándonos en guardar unos datos, lo interesante es que esos datos, bueno, pues sean válidos, lo importante es que esos datos no los pierda, ¿no? Son preguntas obvias, pero luego nos ocasiona determinados quebraderos de cabeza cuando esperamos tener determinados datos y no los tenemos. Venga, pues una vez que tenemos esas dos preguntas, tenemos esas respuestas, azul, marrón, de qué color es una cosa u otra, necesitamos algún proceso para poder leer toda esta información. Venga, ¿cómo podemos cargar, en este caso, los datos? Al ser un fichero que tenemos en la raíz de nuestro directorio, podemos trabajar de forma relativa y eso es importante porque luego nos podremos mover esta carpeta a cualquier otro directorio y seguirá funcionando. Si trabajamos con una ruta específica, una ruta que esté hoy en C, tal, ¿no? El problema que tenemos es que si esa ruta no existe en otro ordenador, va a fallar la aplicación, ¿vale? Entonces, esto es un problema también muy básico, pero recordar que se soluciona trabajando de forma relativa. Eso nos ayuda a solventar algunos problemas. No siempre se puede, pero siempre que podamos utilizarlo es una solución eficaz. Venga, entonces, como el fichero está en nuestro mismo directorio, si yo quiero trabajar con él, únicamente lo que tengo que hacer es venirme aquí, por ejemplo, datos, y vais a ver que se autocomplementa el CSV. O más sencillo, si hacemos un dir, pues lo podemos ver. Quiere decir que aquí ya puedo coger en cualquier momento y abrirlo, ¿vale? Creo que no lo veis porque se me ha abierto al ejecutarlo, obviamente, pero lo puedo abrir, ¿vale? Puedo ver en este caso el contenido y puedo trabajar con ello. Venga, pues entendiendo también lo de las rutas, si tenéis problemas o alguna pregunta más, recordad el chat. Vamos a leer estos datos. Como es un fichero CSV, en Python tenemos una librería especializada en ello, ¿vale? Que es CSV. Muy complicado. Pero no me gusta utilizarlo para casos sencillos porque al final complica más el código que añadir que otra cuestión, ¿no? Entonces, en estos casos yo suelo preferir trabajar directamente con la propia sintaxis, con lo más básico que trabaja Python para abrir un fichero para gestionarlos. Venga, lo primero de todo voy a abrir un fichero, vamos a hacerlo además de la forma más clásica y voy a hacer un open y voy a especificarle el nombre del fichero que voy a abrir, en este caso datos CSV. Lo siguiente que le voy a especificar es el tipo de apertura. Si yo le especifico una R, se va a leer el contenido. Si le especifico una W, pues lo que voy a hacer es truncar el fichero y luego escribir, ¿vale? Entonces estoy perdiendo los datos que tengo dentro. O si utilizo una A, pues al final lo que estoy haciendo es añadiendo los ficheros, ¿no? Añadiendo los datos al final. Entonces, todas estas cuestiones son las que os digo
que hay que tener cuidado, ¿no? A la hora de trabajar con ello. Venga, si hacemos algo de este estilo, ya tenemos el fichero abierto y lo más imprescindible, lo que nunca se nos tiene que olvidar, es cerrar el fichero. Si lo abro, lo cierro, si no, se nos quedan abiertos y luego tenemos problemas con no puedo volver a abrirlo, ¿vale? Entonces, siempre que hago cualquier operación con cualquier fichero, base de datos, las conexiones hay que cerrarlas, ¿vale? Eso es algo que nos tenemos prácticamente que tatuar. Venga, pues teniendo esta pequeña estructura, y teniendo en cuenta que en el fichero lo que voy a tener es un objeto de tipo file que va a tener la información pues, del fichero, las propiedades, seguridad, todo lo que rodea esa información del fichero, incluso voy a poder leer el contenido del mismo, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Venga, lo primero va a ser crearme una línea y leer de todas las opciones que tengo la primera línea. Si esa primera línea resulta que es nula, bueno, pues en una forma de evitarlo es decir, bueno, pues si está en blanco, pues no tengo que entrar en el bucle, directamente finalizo y cierro el fichero. Sin embargo, si sí está con contenido, si tengo algo que pueda procesar, pues aquí en la línea, en este momento, tendré que hacer algo, ¿vale? Tendré que procesar esa línea. Una vez que ya he procesado la línea, lo siguiente que tengo que hacer es lo mismo de antes. Aquí siempre soléis tener una pregunta un poco obvia, ¿no? Diciendo, bueno, si haces aquí abajo el redline, ¿por qué hago ese primer redline? Esta primera línea la necesito para luego comprobar si la primera línea ya tiene algo de contenido. Si no, no puedo saber por dónde empezar, ¿vale? Una vez leída la primera línea, lo que voy a hacer es seguir leyendo las líneas dentro del bucle. Redline al final lo que me permite es iterar sobre el fichero, sobre cada una de las líneas, ¿vale? Voy a traerme ese iterador que va a ser la línea y voy a poder procesarlo. Entonces, cada vez que yo llamo la función tengo un dato distinto. Eso también es importante recordarlo porque a veces podemos pensar que no es así, ¿no? O podemos pensar que tengo una cosa cuando en realidad es otra. Venga, ¿qué más cosas tenemos por aquí pendientes? Una vez que estoy leyendo el fichero, se cierra, vamos a procesar las líneas. Por lo tanto, en el ahorcado necesitaré una propiedad donde esté guardando todos estos datos. Como os comentaba que íbamos a guardarlo por lo menos por ahora como un diccionario, pues vamos a trabajar con ello. ¿Por qué un diccionario? Porque es lo mínimo más fácil para guardar dos datos, no por otra razón, ¿vale? Si pudiéramos hacerlo con programación orientada a objetos, que quizás lo hagamos después, nos va a facilitar también bastante. Venga, entonces por cada línea lo que voy a hacer es generarme aquí los datos, que va a ser una lista, y voy a irme a los datos, que en este caso tengo dentro de la clase ahorcado, voy a hacer un append y voy a añadir elementos, ¿vale? Entonces de esa línea tengo que separar los dos. Por un lado, voy a poner aquí dato o datos, que aunque sea redundante me va a servir, y voy a coger la línea y le voy a pasar un split para separarlo por el punto y coma. Se carga el punto y coma y al final tengo dos valores. Lo que tengo es una tupla, ¿de acuerdo? De esos dos valores. Entonces, el primer dato va a ser datos 0, 2 puntos, y el segundo dato será datos 1. De esta manera, por cada línea, voy a ponerlo así para que se vea mejor, lo que estoy haciendo es añadir un diccionario a la lista, ¿vale? Y de esa manera vamos a poder trabajar. Esto lo va a ejecutar al cargar los datos. Por lo tanto, una vez que ya tenga la lista, pues llamo a cargar datos y que se procese. Vamos a hacer aquí una pequeña cosa para que lo podáis ver. Vamos a imprimir directamente lo que tengo en datos y vamos a ejecutar, en este caso, esto lo vamos a comentar. Vamos a ejecutarlo para que veáis el resultado, ¿no? Tenemos esa lista con esos diccionarios. Problema que tenemos aquí, fijaos en marrón, fijaos en el inicio, ¿no? de la pregunta, cómo tenemos algunas cosas que no están como bien procesadas. Y esto tiene que ver con el tipo de apertura. Aunque yo tenga un fichero que sea UTF-8, si yo no lo abro de esa manera, es decir, especificando la codificación que va a tener,
no lo voy a trabajar en UTF-8. Por lo tanto, al final los caracteres como acentos, señas, lo que queráis, no se va a procesar correctamente. Venga, añadimos la codificación, lo volvemos a hacer y fijaos la diferencia, ¿no? Y, insisto, importante saber que una cosa es el formato, otra cosa es la codificación, otra cosa son los saltos de línea, ¿vale? Y entender bien esos procesos. Si tenéis, insisto, cualquier pregunta, tenéis el chat, ¿vale? Para preguntar. Venga, pues con esto presente ya tenemos nuestros datos, ya podemos procesarlos. Una vez que tenemos en datos podemos elegir, podemos trabajar con todo ello. Venga, cerramos aquí abajo para tener espacio. Vamos a trabajar solamente con una ventana y vamos a empezar a crear funciones para alimentar todo esto. La primera de todas, necesitamos seleccionar una al azar, ¿vale? Una de esos datos que tengamos en el fichero al azar. Entonces, para ello vamos a hacer una función, no sería necesario, pero bueno, así también lo practicamos y lo vemos, en el que voy a coger y voy a utilizar la librería de random, y esa librería random me va a permitir coger un elemento al azar de los datos que tenemos. Para ello, lo que vamos a retornar es desde el punto datos, vamos a hacer que random.choice me elija de esa secuencia de datos. Y de esa manera voy a tener un dato específico. ¿Dónde lo vamos a guardar? Bueno, pues aquí sería algo así como el dato elegido, que es donde vamos a ejecutar ese seleccionar datos. Recordad, en todas las propiedades y en todas las funciones, dentro de una clase siempre tengo que poner el self, que es como el yo mismo. Venga, entonces, cargamos los datos, seleccionamos un dato elegido al azar y ahora viene lo divertido. Necesitamos preparar la palabra con barras bajas, la palabra adivinar, ¿vale? Necesitamos también saber el número de palabras que tenemos, que habíamos hecho aquí abajo como vidas restantes, ¿no? Y como letras que faltan. Entonces, para ello, lo primero de todo sería generar algo así como palabra, os voy a poner texto oculto. E igual que hemos hecho lo de seleccionar datos con una función, aquí lo vamos a hacer de forma inversa. ¿Cómo podemos seleccionar un texto oculto en función de esto? Bien, si yo tengo una barra baja y lo multiplico por el dato elegido, este dato elegido, recordar que es un diccionario en el que solamente tengo un valor. Entonces, una forma que podríamos utilizar en este caso para trabajar con ello sería traerme todos los valores, ¿vale? Y de esos valores solamente quiero el 0, puesto que no tengo ninguno más. Al multiplicarlo, el texto oculto va a coger una barra baja y lo va a multiplicar por el número de caracteres que tenga esa palabra, ¿vale? Aquí tendríamos algún problema con los espacios. Eso quizás es algo que tendríamos que ver más adelante, ¿vale? Pero por ahora esto nos podría funcionar. Venga, ¿qué más? Necesitamos el tema de vidas restantes, que al ser vidas restantes son el número de intentos que le voy a dar al jugador para intentarlo. Vamos a poner 3, como podríamos poner cualquier otro valor. Y necesitamos saber cuántas letras faltan, y para ello vamos a tener un proceso también sin función. Venga, letras faltantes, que va a ser justamente un len, el tamaño, desde el punto texto oculto. De esta manera sé cuántas barras bajas tengo y voy a poder trabajar con ello. Que no voy a tener únicamente el texto oculto barras bajas, ¿no? Más adelante, entonces el proceso será distinto. No tendré que contar todas las letras, todos los caracteres que tenga ese texto, sino que tendré que realizarlo de otra manera. Venga, teniendo todo esto, ya tenemos esos datos, ya podemos venirnos aquí abajo y empezar a añadir esos datos que teníamos pendiente. Vidas restantes y letras faltantes, ¿vale? Entonces ya empezamos a tener todo esto. ¿Qué más cosas voy a necesitar? Pues aquí
En vez de tener la pregunta que yo había puesto, vamos a tener justamente del dato elegido algo parecido a lo que teníamos aquí. Aquí obtenía los valores, pues en este caso lo que voy a obtener son las keys y de las keys voy a obtener el primer valor, puesto que solamente tengo uno. Y a la hora del texto oculto tengo lo mismo, voy a estar trabajando sobre el texto oculto, por lo tanto del texto oculto, vamos a ponerlo de esta manera, vaya, he seleccionado también bueno, lo ponemos así, del texto oculto que es un diccionario, me va a traer los ítems y de ello voy a coger el 1. Venga, ya que teníamos esto, para no complicarlo, vamos a mantener el mismo orden, texto oculto en los dos casos, pero uno con case, otro con ítems. Venga, si ejecutamos esto nada más que una vez, para que no tengamos problemas, para que se pueda visualizar correctamente, vamos a ver qué problemas podemos tener por aquí. Venga, nos dice que los valores de los diccionarios no es algo que pueda utilizar para multiplicar. Y esto puede ocasionarse porque al obtener los valores del texto de los datos elegidos y de seleccionar un dato, a lo mejor no estoy teniendo el dato correcto. Venga, una forma muy fácil que tengáis algo de este estilo, si os pasa, lo que podéis hacer es un print y cuando le deis el error va a seguir pasando, pero vais a poder encontrar en este caso qué dato es el que tengo en dato elegido. Como no tenemos problema con ello, vamos a complicarlo más y metemos .values. Lo volvemos a ejecutar y aquí lo que tenemos. Tenemos un diccionario, ese es el problema que tenemos. No estamos teniendo una lista, por lo tanto no voy a poder hacer ese 0. Venga, pues para arreglar esto rápidamente, convertimos a una lista estos valores y luego sí que selecciono el 0. No necesito nada más porque una vez que esté en el texto oculto, al final sí que voy a tener ese diccionario. Ya me va a dar igual que sea el 0 o sea el 1, no voy a tener ningún problema. Y del dato elegido debería salir esta vez correctamente todo. Venga, aún así lo tengo este valor que es un texto. Eso no lo habíamos contado y tendríamos el problema. Vale, ahora estoy cayendo en otro problema. Tenemos azul, que estamos hablando de las letras, y al multiplicarlo por el texto oculto, realmente lo que tendría que hacer es el len. ¿Vale? El len de ese valor. Venga, ¿qué más problemas tenemos aquí? El str con las keys, tenemos lo mismo, como no es un atributo que pueda tenerlo, pues ahí tenemos esa situación. Esto lo podemos borrar y nos vamos aquí a ver qué problema teníamos. Vamos a mostrar únicamente las keys y los ítems. ¿Y qué nos está diciendo? Pues que el string no tiene ninguna key. Y esto ocurre porque no estoy obteniendo de texto oculto un diccionario. ¿Y por qué no era texto oculto? Era dato elegido y al final, pensando que lo estaba haciendo bien, he metido la pata con ese otro. Venga, ahora sí, ¿vale? Tenemos ahí los dos diccionarios, tanto en uno como otro. Tenemos las vidas restantes, las letras faltantes y dime una letra, ¿no? Y aquí debería estar mostrando la pregunta únicamente y aquí únicamente el texto oculto. Entonces, el texto oculto es lo que voy a mostrar sin más, ¿vale? Que es donde vamos a estar trabajando con ese texto. Y en el otro lado necesito de las keys, que solamente tengo uno, convertirlo en una lista igual que lo que había hecho arriba y coger el valor 0. Venga, con esto, ahora sí, dime el color del cielo, tenemos aquí las respuestas y dime una letra. Vamos a meter otro salto de línea aquí para que quede un poquito más separado y de esa manera sea un poquito más limpio. También vamos a limpiar la consola, que nos aparezca también esa parte sin ruido, ¿no? de todo lo que ya de por sí podía estar haciendo el programa, ¿vale? Mucho mejor, ¿no? Ahorcado, la versión, las vidas, la pregunta, la respuesta y pregunta por una letra, que es lo que tengo que responder a continuación.
Vale, pues con todo esto vamos a ver cómo más podemos seguir. Tenemos el texto oculto, tenemos las vidas restantes, tenemos las letras faltantes y el proceso que deberíamos hacer para ir adivinando sería, yo la pantalla lo voy a limpiar, va a ser lo primero que voy a hacer. Limpio la pantalla, me creo el juego y lo siguiente voy a tener un bucle con imprimir el turno, preguntar por una letra, que entonces esto, ahora que lo estoy pensando, no lo vamos a incluir en el texto de salida, pero sí que la vamos a dejar con los 2 saltos de línea. Y una vez que tenga esa dime una letra, al pedir un input, recordar que lo que hace es esperar hasta que yo dé la respuesta. Entonces no entro en un bucle infinito que no me permita ni siquiera visualizar los datos, sino que hasta que yo no vaya respondiendo voy a seguir con ello. Una vez que tengo esto, que ya voy pidiendo la letra, lo siguiente es comprobar el resultado, ¿no? Necesito aquí algo que me diga si he acertado, si no he acertado o qué es lo que ha ocurrido. Entonces, necesitamos tener otra función dentro del juego que supongo que podría ser algo de este estilo, ¿no? Juego comprobar letra, le pasamos la letra correspondiente y esto al final nos tiene que devolver algo, ¿no? Por ejemplo, nos tendría que devolver qué es lo que ha ocurrido en el juego. Y esto nos podría estar cambiando lo que va a pasar en obtener turno. Entonces, por ahí es un poco por donde podríamos seguir. Entonces, ¿cómo sé que tengo que jugar al ahorcado? Pues hay 2 condiciones. Una, que tenga vidas suficientes, ¿no? O que no haya adivinado la palabra. Eso también necesitamos una función. Sería juego, puedo jugar, por ejemplo. Y lo que me devolvería puedo jugar al final es un verdadero. Y comprobar letras lo que va a hacer es comprobar si la letra existe o no existe. Y en función de eso hacer cualquier cambio. También es cierto que estoy pensando que al comprobar la letra nos tendría que decir si es cierto o no es cierto. Por lo tanto, la devolución de esto va a ser un mensaje que le vamos a dar al usuario. ¿Vale? Entonces vamos preguntando continuamente si puedo jugar o no puedo jugar, imprimimos el turno, pedimos una letra, comprobamos si esa letra existe e imprimimos si existe, si no existe, si es correcto o si hay cualquier otro problema. Una vez que termine, el mensaje podría ser fácil, ¿no? Podríamos decir juego, mensaje final, por ejemplo. Y ese mensaje final, antes de que se me olvide, igual que al inicio, lo imprimimos. ¿Vale? Entonces, toda la información al final del juego lo estamos llevando, insisto, al ahorcado para evitarnos estos problemas. Lo estamos dejando únicamente con lo mínimo, lo que sería muy fácil meterlo en cualquier otra visualización. Venga, vamos a ir resolviendo esas funciones. La primera de todas de si puedo jugar o no puedo jugar. Y lo que voy a devolver es si el punto vidas restantes es mayor que 0, bueno, pues puedo jugar. Y si además en el sel.texto oculto yo cuento con las barras bajas y su valor sigue siendo mayor que 0, pues entonces también puedo jugar, ¿no? O sea, si tengo vidas y sigo teniendo barras bajas, quiere decir que tengo palabras que adivinar y sigo teniendo oportunidades de jugar. Esto me va a servir, insisto, para detectar si continúo con el bucle o lo paro. ¿Qué más teníamos? El tema del mensaje final, que también es fácil. Venga, la función, mensaje final. Y aquí es más divertido. Si las vidas restantes al final es menor que 1, ¿vale? Es decir, tengo 0 o menor porque ha pasado cualquier proceso y me lo ha bajado a -1, que a veces ocurre. Por eso siempre es mejor en estas discriminaciones poner un menor o un mayor que para ahorrarnos esos problemas. Pues si las vidas restantes es menor que 1, lo que tengo que devolver es has perdido, ¿no? Y la palabra, bueno, la respuesta era
y aquí podemos especificar el dato elegido, ese dato que queríamos mostrar. Igual que teníamos esto aquí abajo, lo podemos meter dentro, pero en vez de especificar con las keys, lo que vamos a especificar es con los ítems. ¿Vale? De esta manera cogemos e imprimimos la palabra que realmente era, ¿vale? Para que el usuario por lo menos o el jugador sepa qué es lo que tenía que adivinar. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, pues puede ser que el count de las letras, que aquí sí que es difícil, sea exactamente igual a 0. Aquí no vamos a tener un -1. Si no hay ninguna letra, no hay nada que tenga barra baja, pues entonces ha ganado. ¿Vale? Entonces tenemos ese puede jugar, tenemos ese mensaje final, cargamos los datos, obtenemos los turnos. Como veis, poco a poco al final nos está quedando una clase bastante complicada y la parte que siempre repito, las clases no son únicamente para estructurar datos, son obviamente para darle opciones, ¿no? Si puedo mover brazos, si puedo respirar, si puedo, ¿vale? Pensar todo lo que se puede hacer añadiendo funciones como estamos haciendo. Venga, ¿qué más nos falta? Comprobar letra. Comprobar letra puede ser más grande, quizás sea de las funciones más grandes que vayamos a hacer, puesto que al comprobar letra yo necesito pasarle la letra. Y en todo ese proceso lo que necesito empezar a discriminar es si, por ejemplo, el len de la letra es mayor que 1, en ese caso no me ha pasado una letra. ¿Qué más puede ocurrir? Si la letra, por ejemplo, aquí no me deja autocomplementar, vamos a hacerlo a las malas para que lo podáis ver. Si es alfabético, pero lo vamos a hacer de manera inversa. Es decir, si la letra no es alfabético, entonces también tengo un problema, porque yo necesito algo que sea alfabético, algo que sea de la A a la Z. ¿Qué más puede ocurrir? ¿No? Si es mayor que 1, si es texto, creo que entraríamos en casi todas las soluciones. Aunque nos originaría un problema, que estoy cayendo. Si tenemos espacios en la respuesta, el problema es que no vamos a poder poner espacio, puesto que no es alfabético. Entonces, si hay un espacio, jamás vamos a poder adivinarlo. Eso a ver si luego podemos solucionarlo. Venga, pues si tengo todo esto, voy a devolver que has fallado. O sea, si cometes un error porque has puesto mal los datos, esos han metido la pata. Has fallado y te quedan... Bueno, no hace falta que pongan te quedan vidas, pero vamos a poner que has perdido una vida. Venga, si no es así, si tengo un dato que es correcto, tengo que empezar a discriminar por otras cuestiones, ¿no? Tengo que ver si la letra existe o no existe a la hora de adivinar. En este caso, si en cell.dato elegido ítems, que es lo que tenemos, ¿no? Estoy dándome en cuenta que al final con el diccionario es bastante más pesado y creo que no sé qué os parecerá a vosotros, pero al final empieza a ser un poco confuso. Quizás tenía que haberme inclinado por otra solución. Venga, una vez que tengo ese texto y tengo ese elemento, lo que quiero contar es si esa letra que me han pasado, cuántas cantidades hay, ¿no? Pero ¿qué problema tengo? Si yo puedo tener una palabra como puede ser azul, decirla A y decir, bueno, existe la A. Vale, estupendo. Pero ¿qué ocurre? ¿La ha adivinado o no la ha adivinado? Entonces tenemos dos procesos. Uno, que tengo que saber si una letra existe a la hora de encontrarlo, y otro, de si no la he encontrado ya. Podemos juntarlo en las dos situaciones. Entonces sería algo así como letra correcta, ¿no? En el que le vamos a pasar la letra y vamos a hacer lo siguiente. Voy a comprobar si la letra existe en, como estábamos haciendo antes, en dato elegido, ítems, lo metemos en una lista, quizás debería haberlo copiado.
hubiera tardado menos que estar escribiéndolo. Venga, y de ese valor si está en ese texto. Si está en ese texto ya he pasado la primera barrera, pero luego lo siguiente que tengo que hacer es adivinar esa posición. Por lo tanto, si está, lo que necesito saber es en la posición que está esa letra. Y para hacerlo, la mejor forma de hacerlo es decir, para ahorrarme problemas, esto va a ser la respuesta. Así vamos a ayudar a que lo entendáis mejor. ¿Vale? Si la letra está en la respuesta, entonces lo que necesito saber es en qué posición está de esa respuesta esa letra. Y lo vamos a hacer con index, donde le vamos a pasar la letra. Esto me va a devolver la posición. La posición de esa letra frente al texto. Otro problema que estoy cayendo ahora según lo desarrollo, puedo tener una letra en varias posiciones. Entonces, al final no voy a poder dividirlo en una sola función, vamos a necesitar, estoy dejándome aquí funciones como veis sin terminar, pero voy a necesitar obtener posiciones de una letra. Para ello necesito pasarle la letra y lo que voy a hacer en esa respuesta, que voy a pasarla también de esta manera para que autocomplementar más rápidamente. ¿Vale? Obtengo esa respuesta, voy a ir recorriendo la letra de respuesta en la respuesta, y si la letra es exactamente igual a la letra de respuesta, entonces tengo que ir juntando esos valores en otra lista que va a ser posiciones. Es decir, puede ser que solamente tenga una letra en una posición, en ese caso perfecto, pero ¿qué ocurriría si tengo 8 posiciones de una letra? Tendré que saber todas y cada una de ellas. Entonces, una vez que tenga esto claro, necesito obtener la posición. Más que realizarlo con letra, respuesta tal, y para quitarme el problema de la letra, voy a utilizar posición. Y vamos a ir con un rango desde el 0 hasta el len de la respuesta. Esto me va a resultar mucho más fácil a la hora de obtener la posición, puesto que lo único que tengo que hacer es en posiciones, añadir la posición, ¿vale? Puesto que ya la estoy recorriendo, si detecto que coincide, pues la misma posición ya la puedo añadir. Una vez que haya terminado por todo el recorrido de la respuesta, solamente tengo que devolver las posiciones. Bien, con esto ya podemos avanzar a la función de letras correcta. Entonces, una vez que tengo todo esto, necesito obtener las posiciones y lo voy a hacer de la función que acabo de realizar de obtener las posiciones de una letra pasándole la letra correspondiente. Una vez que tengo las posiciones, necesito comprobar si esas letras, ¿vale?, ya las he adivinado previamente o no. Bueno, hay quizás varias soluciones. Una de ellas es tener una lista con las letras que he ido preguntando. También nos ayudaría quizás a mostrárselo al usuario. Podríamos tener, aparte de texto oculto, voy a poner valores, letras preguntadas. Que va a ser una lista que vamos a aprovechar en este caso también para mostrar. Vamos a mostrar de forma separada. Venga, y vamos a directamente mostrárselo al usuario para que él pueda saber las letras que ha estado preguntando. También nos ayuda a nosotros a la hora de detectar qué es lo que ha ocurrido. Bien, tenemos la respuesta, insisto. Un segundo, no sé por qué me aparece esto un poco de esta manera. Quizás sea por esta parte que tengo aquí sin terminar. Vamos a poner aquí un pass para que la autocomplementación no esté chillando todo el rato. Venga, tenemos la respuesta. Si la letra existe en la respuesta, necesito obtener las posiciones. Si la letra no existe,
en la respuesta que estoy dando, simplemente tengo que indicar que no lo ha adivinado, ¿vale? Tengo la misma situación, entonces tendré que devolver, por ejemplo, un falso. Podríamos hacer algo de ese estilo. ¿Que la letra existe? Esto me lo voy a guardar para luego. Pues vamos a devolver, en este caso, un verdadero. Entonces, esto que estoy dándole vueltas, sí que me podría pasar de esta función. Sí que podría hacerlo. A ver, sería algo así. Si la letra está... Esto lo tenía por aquí. Esta es la respuesta. Entonces lo que hago es coger esas posiciones, ¿vale? Entonces todo esto ya no necesito, puesto que lo puedo hacer en la otra función. Venga, ¿qué más tenemos por aquí? Venga, llegamos una orilla, tengo que darme un poquillo más de prisa, porque si no al final lo dejo a medias y no me gustaría nada. Venga, tenemos la letra, vamos comprobando en este caso por la palabra si al final lo he tenido o no. Y estoy pensando que la discriminación inicial sería si la letra está en letras preguntadas. Si existe, necesito darle otra respuesta y decir, ya lo has preguntado. Y el mismo mensaje de antes, has perdido pues otra vida. Cerramos ahí la admiración, que no la hemos cerrado. Venga, si no existe, en las letras que ya he preguntado, ahora sí necesito detectar si la letra estaba en la palabra que necesito encontrar. Si es así, necesito obtener las posiciones, puesto que ya lo único que tengo que hacer es, una vez que tengo las posiciones, recorrer cada una de las posiciones que hay en posiciones y cambiarlo, ¿vale? Entonces, cambiarlo me refiero en el texto oculto. Como tengo un string, recordar que los strings al final no se pueden modificar. Entonces tengo que ver cómo puedo hacer eso. Para ello, lo que me voy a hacer es un texto oculto. Para que veamos que es lo mismo, va a tener el mismo valor momentáneamente, pero va a ser igual al texto oculto, pero lo vamos a convertir en este caso en una lista. ¿Por qué en una lista? Porque las listas son modificables, ¿vale? Yo puedo irme a una posición y cambiarle el valor, pero a un string no puedo hacerlo. Entonces, una vez que tengo ese texto oculto y voy cogiendo esas posiciones, lo que voy a venirme es a cada una de esas posiciones y modificarlo. En ese texto oculto, en posición, lo que le voy a asignar es justamente la letra por la que he preguntado. ¿Vale? Entonces, de esta manera voy asignándole todos esos cambios. Una vez que ha terminado el proceso, en cell.textoculto, lo que le voy a pasar es el join, ¿de acuerdo?, del texto oculto. Esto nos sirve para transformar una lista en un string. Simplemente le estoy diciendo, oye, úneme esta colección de datos con un símbolo. Como el símbolo no le estoy pasando nada, pues me va a unir todo junto. Es como si lo estuviera concatenando. Entonces este proceso de aquí, insisto, lo que va a realizar es irme al texto oculto, transformarlo en una lista, coger todas las posiciones, añadirle a la letra correspondiente y ya tengo ese texto oculto actualizado. Bien, si la letra existe, que obviamente es lo siguiente que vamos a preguntar, pues mostraremos que ha acertado. Has acertado la letra. Y si no, pues tendríamos el problema de antes. Te has fallado y has perdido una vida. Más cosas que me estoy fijando aquí. Bueno, la entrada de texto. Bueno, pues deberíamos hacer un trim. Necesitaríamos primero un lower, ¿vale? Necesitaríamos también procesar un poco esta entrada. Al final nos pueden pasar cualquier tipo de contenido. Entonces hay que tener cuidado con ello para que no
no nos esté fastidiando. Voy a dejarlo únicamente con el lower para que así todo lo que nos ponga sea en minúscula. Y cuidado con lo siguiente, todas las respuestas tendrían que ser minúsculas. También tendríamos un problema con los acentos. Es decir, si yo pongo la respuesta marrón con acento, si me dicen marrón sin acento, la respuesta no es correcta. Y a la hora de eliminar la letra tampoco. ¿Vale? Entonces, eso quizás es un problema a la hora de resolverlo. Venga, teniendo todo esto, hemos hecho mucho contenido sin ni siquiera probarlo. Vamos a ir resolviendo cualquier problema que hayamos tenido por ahí. Venga, ¿de qué color es la madera? Si yo pongo, por ejemplo, la P. ¿Problema que tengo? Pues que no visualizo qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Entonces, para ello, vamos a poner una solución muy rápida, que va a ser OS, System y Pause. Con Pause tener cuidado porque en Windows existe, pero en Linux o en Mac, ¿vale? O en lo que queráis, al final que sea de Unix, no existe, entonces os puede dar problemas directamente. Puede decir que directamente no existe, ¿no? Venga, ahora sí. ¿De qué color es la madera? Pongo la M. Has fallado, has perdido una vida. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Estoy viendo que las vidas no se restan. Eso es una de las cosas que no hemos arreglado y luego además de que estoy preguntando por cosas y tampoco las estamos guardando en el caso de que falle. Venga, vamos a arreglar esas dos cuestiones. Venga, a la hora de comprobar letra, pues en cell.vidas lo que le tengo que restar es 1, ¿vale? Siempre que falle tengo que restarle 1. Entonces, en esta posición y en esta posición le restamos 1. Venga, siempre que pregunto, tanto si es correcto como si no es correcto, debo de indicarlo. ¿Cuándo no lo voy a indicar? Bueno, ¿cuándo no voy a indicar? No, siempre lo voy a indicar. Es el punto letras, letras faltantes no, letras preguntadas. Vamos a hacer el append y añadir la letra que he preguntado. ¿Vale? Así también tiene el orden de las cosas que he ido preguntando una tras otra. Venga, ahora sí. Letras que faltan. Pues tenemos 5. La M, ya lo habías preguntado, has perdido una vida. Tenemos otra vez, esta vez ya lo hemos perdido y nos está indicando que la M ya la hemos preguntado. Venga, ponemos una A. Nos dice que hemos fallado. Bueno, que ya la habíamos preguntado. Y no hemos acertado, ¿vale? Eso hay que corregirlo. Pongo otra letra que no corresponda. Ya la has preguntado, has perdido una vida, presiona una tecla para continuar, has perdido la respuesta, era tal, ¿no? Y nos aparece toda la pregunta. Ahí tenemos también otro error. Venga, ¿cómo podemos ir solucionando estos problemas? En esta parte de aquí, a la hora de obtener el turno, vamos a meter ese system que tenemos en la parte de arriba también, CLS, para que no nos aparezca de esta manera, sea algo más limpio. Más cuestiones que teníamos. Aparte de restar vidas, hemos dicho una letra correcta y no nos lo ha contado. Eso quiere decir que el len de la letra, si es mayor que 1 no, si no es alfa, has fallado. O sea, aquí quizás hay algún problema. No sé dónde sale, pero voy a añadir, como tenemos el mismo mensaje varias veces, tanto en esta posición, en el caso de que no exista la letra, ¿vale? Voy a añadirlo. Y luego también en la parte de esta era la respuesta, ¿no? ¿Dónde lo teníamos? Mensaje final. Pues la lista era tal, ¿no? El valor. En el dato elegido, en los ítems, estoy fijándome que sí que tengo esto y tengo 0. Esto no debería de pasar así. Venga, vamos a ir primero resolviendo temas. La A me dice que ya lo he preguntado. Eso ya directamente nos está fallando. Vale, porque si la letra está en letras preguntadas. Eso choca, ¿no? Es decir, yo pongo una A y me dice en letras preguntadas que ya existe. Cuando realmente no existe, ¿no? Vale, es porque lo estoy añadiendo en la lista nada más empezar a comprobar letras. Vaya tontería.
Entonces, igual que resto una vida, voy cogiendo y lo voy añadiendo en cada una de las situaciones, ¿vale? En las situaciones de salida. Esa situación también lo tenemos arreglado. Venga, ahora sí, añado la M, has fallado. Aunque de qué color en la madera debería aparecer. Y una R. Tenemos el mismo problema, ¿no? Has fallado, has perdido una letra. Curioso, porque has fallado, has perdido una... Sería esta. En el caso de que la letra no exista aquí, ¿vale? Creo que hay problemas con esto. Igual que en la parte del mensaje final. Y que no estoy cogiendo realmente ese contenido. Entonces, cuando llega a esta posición, para poder salir de dudas, si tengo ese problema de verdad o no, voy a ejecutar esto, añado cualquier letra y este es el problema que tenemos, ¿vale? Tenemos una tupla y aún así es el segundo valor. Entonces, ese es el problema que tenemos. Venga, de dato elegido, ¿no? En el caso de que tenga ese salto de línea. Una opción rápida para nosotros sería poner un punto y coma al final. De tal manera que como vamos a cortar por los puntos y comas, el salto en línea se va a quedar como el segundo valor y lo vamos a despreciar. Vamos a corregir eso rápidamente. ¿Vale? Ahora sí. Y ahora viene el segundo problema. Si yo quiero tener este ítems del dato elegido, debería poder hacerlo sin que me esté entregando el resto de datos. A ver. No me cuadra, de verdad. Esto no debería comportarse así. O el diccionario está mal configurado en alguna parte cuando lo estoy procesando o hay algo que no cuadra. Bueno, en todo caso, para no complicarlo mucho más, teniendo este proceso que teníamos aquí, lo único que tengo que hacer es obtener la posición 1, ¿no? Si no me equivoco, vamos a parar. Vale, he acertado la letra y de esa manera esta vez no me está dando error, ¿no? Si me vuelvo a preguntar por la A, sí que me dice el problema, he fallado, he señalado la Z, he acertado. Venga, pues que en esta solución podemos ir avanzando. Esto ya lo necesitamos para marcar.
Podemos cerrar la aplicación y en la parte de aquí que teníamos también todo esto, dato elegido en algún sitio que más lo tengamos. Estoy fijándome aquí además que lo estoy cogiendo. Vale. Acabo de ver el problema. Las horas empiezan a notar. Ítems al final te entregan clave y valor. Values te entregan los valores. Y keys te entregan las claves, ¿vale? No sé por qué estoy un poco más torpe en ese sentido, ¿vale? Entonces aquí realmente lo que necesito es values y con todo esto nos estaría funcionando bien. No sé por qué me he complicado en ese asunto tan tonto, de verdad. Venga, ¿qué os está pareciendo hasta ahora? Preguntas, dudas. Voy a tener que poner aquí algunas cosillas de estas, ¿no? Para que mandéis algún zumbido, estas cosas cuando se mete un problema, ¿no? Como este, una metedura de pata, ¿no? Venga, ¿dónde más tenemos ítems? Pues lo tenemos aquí en la respuesta. ¿En algún sitio más tenemos ítems? No, solamente aquí en la respuesta. Entonces, del dato elegido, que tenemos la misma circunstancia en todos los lados, ese dato elegido necesito tener las posiciones, pero de values. Entonces con esto nos debería funcionar un poquito mejor. Venga, vamos a probar la A. He acertado, ahora sí nos lo está rellenando, es el otro problema que teníamos. Y una vez que vamos metiendo las letras, pues como veis va rellenándose y cuando terminamos con la L nos dice que hemos ganado, ¿no? No muestra al final la respuesta, ¿no? Porque como he acertado no se termina de actualizar ese turno. Y en el caso de fallar, vamos a poder volver a ejecutarlo. Vamos a poner letras que no son, ¿vale? Hasta que pierda todas las vidas. En ese caso tampoco se actualiza, eso tiene más sentido. Pero sí que por lo menos tenemos la respuesta al final. Entonces vamos a incluir eso también al final. De tal manera que si acertamos, lo tenemos por aquí arriba, pues la respuesta era tal. Venga, ¿qué os parece hasta aquí? Esas preguntas, veo que normalmente os estéis conectando a algunos nuevos, al final vais, venís, no sé al final ese viaje un poco cómo va, ¿no? Pero venga, ¿qué os está pareciendo? Tenemos ya prácticamente el ahorcado hecho, hay más cosas que podríamos añadir, por supuesto, pero lo tenemos bastante completillo, por lo menos en algunos aspectos. Obviamente si pongo números falla, si pongo caracteres alfanuméricos, vale, era porque no me quedaban más vidas. A ver, que me lo diga por aquí de esta manera para comprobarlo. Si pongo, por ejemplo, A mayúscula, me dice que he acertado la respuesta. Eso también está correcto. Quiere decir que lo estoy haciendo en minúscula y lo estoy detectando. Y justamente aquí tengo marrón, que es el otro caso que tenemos que comprobar. Con la O me dice que he fallado y con la O con el acento me dice que he acertado, ¿vale? Eso lo voy a mantener así, puesto que me imagino que si estamos jugando en un arcado y la idea es tanto aprender la respuesta como a lo mejor escribir correctamente, ¿no? Pues al final puede venir bien que nos forcemos a decir, oye, tienes que escribir correctamente. Si es marrón con acento, es marrón con acento. No me vale en este caso otra situación. Quizás podríamos hacer un pequeño submenú para decirle si quiere intentar adivinar la palabra o si quiere en este caso preguntar por una letra, ¿no? Podríamos darle las dos opciones. Venga, vamos a trabajar con ello y vamos a preguntar en este caso al jugador. Vamos a decirle algo que sea fácil de interpretar, ¿no? No sé si poner un menú o directamente una pregunta. Si ponemos un menú, lo bueno es que va a asociar un número. Quizás va a ser más sencillo de interpretar. Vamos a probar con ello. Por ejemplo, preguntar por una letra.
Esto no deberían preguntarlo aquí, debería imprimirlo directamente. Y decir, bueno, voy a preguntar por una letra o quieres resolver, ¿no? Sería la otra opción. Una vez que tenemos estas dos cosas, dime qué eliges y necesitamos discriminar sobre si opción... Bueno, no discriminar, directamente podemos poner si opción es 0. En ese caso que estoy preguntando por una letra, simplemente tengo que meter lo que ya tenía antes. Y si en este caso opción es 1, vamos a ponerlo con comillas, puesto que lo estamos preguntando con string y prefiero no complicarme en conversiones y luego tener problemas de no puedo convertir porque me ha metido cualquier otro dato. Y si tengo la respuesta, aquí tendré que añadir la lógica de intentar resolver la pregunta, ¿no? En los otros casos, no vamos a preguntar por algo, sino lo que vamos a decirle es, oye, dime una opción correcta. Venga, así que vamos ahora con la parte de la lógica de intentar resolver. Entonces sería algo así como print juego intentar resolver. Y lo que le vamos a pasar directamente en esta parte es el input, donde le vamos a decir dime la respuesta. Y esa dime la respuesta lo vamos a hacer lower, ¿vale? Igual que en la parte de arriba lo hemos hecho por separado, aquí podéis ver cómo podemos ir juntando las cosas. Llega un momento en el que al final es ilegible o inmanejable, pero por ahora puede resultar algo confuso si no tenéis mucho control sobre ello, pero no es tan confuso, ¿vale? Dentro que cabe, si vamos separando bien las 3 o 4 funciones que tenemos importantes, el resto se entiende, ¿vale? Si tenéis problemas lo podemos separar como teníamos en la primera opción. Primero recojo la letra, luego le paso la letra, lo que queráis. Venga, en ese intentar resolver necesitamos coger y hacer esa función donde le vamos a especificar el self y donde vamos a comprobar, lo que no le he puesto es el texto, ¿no? de entrada, el texto que me va a preguntar para ver si lo he acertado. Y lo que necesito devolver es si el texto que yo tengo es exactamente igual al dato elegido, ¿no? Que lo tenemos justamente aquí, que hemos tenido ese problemilla con el tema de los ítems, ¿no? Que comentaba antes. A ver, que me he perdido, ya no sé ni en qué parte estoy. Esto. Si es exactamente igual, pues se ha acertado. ¿Qué ocurre aquí? Voy a poner acierto para que sea menos complicado. Y lo que voy a guardar es la operación booleana entre ese texto y el texto que nosotros hemos guardado. Si acierto, como al final estoy intentando, lo tengo que gastar vidas. Por lo tanto, sí que voy a necesitar especificar dentro que si acierto, pues es resuelto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo comprobar o cómo lo puedo evitar que vuelva a preguntar? Pues recordar que en el puedo jugar, en el texto oculto, tengo todos barras bajas. Entonces, si acierto, ese texto oculto va a ser igual al texto que tengo de entrada. Puesto que es igual, no tengo problemas en pasárselo de esa manera. Una vez que haya hecho esto, va a finalizar el bucle y va a indicar que he ganado. Sin embargo, si no he acertado, pues lo que tengo que hacer es restarle una vida, que es algo que ya hemos hecho, y devolver que ha fallado. Vamos a probar. Quizás estoy viendo que tengo demasiados saltos de línea en alguna parte. Por ejemplo, obtener turno. Vamos a quitarle ahí uno. Por lo menos, ya que estamos ampliando demasiado, que se vea un poquito mejor. Y aquí abajo también. Yo creo que con un salto de línea es suficiente porque
Se complica bastante las letras que he preguntado. Y aquí abajo también. Vamos a dejarlo todo con un salto de línea y ya está. Venga, ahora sí. ¿Qué quieres hacer, no? Pues quiero resolver. La respuesta es bla, bla, bla. Pues he fallado, he perdido una vida, tiene sentido, ¿no? Ahora sí, si escribo de azul... Vaya, tenía que haber dicho primero quiero resolver, azul, y me devuelve on. Pero sin embargo me dice que he ganado. ¿Por qué nos pasa esto? Siempre que tenemos un non es porque estoy imprimiendo la respuesta. La respuesta al final, en el caso de acertar, no estoy indicando nada. Entonces aquí sí que tengo que mandarle algún mensaje y si no devuelvo nada, al final es un non, es un null o un vacío. Venga, indicamos que es correcto y luego ya le mandaremos el mensaje de que ha acertado. Lo intentamos de nuevo para revisarlo. Queremos resolver. Marrón con acento. Es correcto. Y has ganado, la respuesta era marrón. Perfecto. Bueno, nos está funcionando muy bien el ahorcado. Ahora solamente necesitamos preguntas. Así que si queréis que vayamos añadiendo cualquier pregunta o respuesta, si queréis ponerla en el chat y la voy incluyendo directamente. Y luego la subimos. Venga, y vamos a volver a preguntar a lo mejor para alguna letra. Vamos a añadir, por ejemplo, las R's. Perfecto. Y luego voy a decir que quiero resolver, a ver si eso también funciona correctamente. Perfecto. Pues parece que lo estamos teniendo bastante a prueba de errores. Si meto cualquier cosa, no va a avanzar. El código va a seguir hasta que meta una opción. Si meto una letra, cualquier cosa, pues he fallado porque eso no corresponde a una letra. El tema de los acentos también lo hemos resuelto bien. Pues pocas más cosas más se me ocurren. ¿Qué pensáis vosotros? Venga, que hoy la verdad estoy obteniendo muy poco feedback, ¿no? De los que estáis visionando por aquí. Cosas que le añadiríais en este caso a la aplicación, cosas que podríais mejorarla, qué se os ocurre que podríamos añadir de más, de menos. Venga, todo eso comentármelo por el chat, que no hay ningún problema. Y de esa manera, pues vamos matando varios pájaros, ¿no? Vamos solucionando todo lo que haga falta. Insisto, preguntas. Si queréis añadirlas también en el chat, decírmelas, las copio, las pego y vamos en este caso también añadiendo, ¿no? Si no, siempre se puede buscar, seguramente hay una base de datos con este tipo de contenido y fácilmente será, no muy complicado, quiero decir, hacerse una buena batería de preguntas sobre cualquier tema con respuestas. Entonces, podéis utilizar para cualquier tema, no habría ningún problema. También podríamos coger y no solamente tener una batería de preguntas, que a lo mejor aquí tenemos 100, 200, sino que también podríamos elegir tener múltiples ficheros por temas y decirles algo así como, oye, elígeme un tema al azar y luego una pregunta al azar. Eso también me serviría. ¿Vale? Son opciones que podríamos ir añadiendo en estos ficheros. Para la carga, como estáis viendo, es de ficheros, ¿no? Hablando mientras que busquéis preguntas o queréis en este caso comentar algo en el chat. Para la carga de datos, al final es tan sencillo como abrir y leer, ¿vale? En el caso de guardar datos, lo que tenemos es, al final tenemos write, ¿de acuerdo? Que nos permite escribir un string en el fichero de texto. ¿Qué problema tendríamos en este caso? Recordar que si yo lo que estoy haciendo continuamente es escribiendo en el fichero, puedo tener problemas de líneas separadas, de duplicaciones, de espacios en blanco, etc. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es que cuando entre en cualquier proceso cargo la información, la cargo dentro del programa y luego lo piso dentro del fichero. Así me evito todos esos problemas, ¿vale? Insisto, si tenéis más curiosidad con esto, preguntarme y si no, otro día pues preparo un ejemplo para ello. Venga, Daniel, comentas, ¿por en qué año se termina la segunda? Se termina, hablas en que como si todavía estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial. Me asustas, Daniel, me asustas. A estas horas de la noche no sé qué decirte, ¿no?
yo sobre todo, Daniel, lo comento porque al final está en una guerra mundial. Creo que no... más que nada por prepararnos, ¿no? Por saber un poco por dónde vamos a ir. Venga, estoy intentando buscar alguna batería así de preguntas. No la había buscado, quizás tendría que haberlo hecho. E intentar ver a ver cómo podríamos coger y... ¿cómo decirlo? Alguna batería de ahorcados, ¿no? De preguntas. A ver, ahorcado... A ver si hay algo por internet, ¿no? Ahorcado, preguntas, respuestas. Sobre todo algo que podamos trabajar fácil, ¿no? Creo que va a ser difícil algo de que podamos capturar, ¿no? Y reutilizar en este caso en el código. Porque veo muchas cosas de preguntas o algo de ese estilo. Sí, en 1945. Bueno, aunque según tú todavía seguimos, así que no sé qué poner. Yo voy a poner aquí 2021. Va a quedar por si acaso, ¿no? y solucionamos. Venga, venga, pues si luego encuentro en estos días a lo mejor una batería de preguntas o respuestas, puedo añadirlas, ¿vale? Y en este caso también para vosotros es muy fácil. Simplemente venís aquí, escribir lo que queréis y os lo vais a tener solucionado. Venga, más dudas que tengáis, más cosas que creáis que podamos añadirle en este caso al ahorcado. Venga, ¿qué pensáis? ¿O qué le añadiría? Es más, si en este caso tenéis algo más de interés por añadirle en una parte, otra. Hoy finalizamos, insisto, el curso de Python. Cualquier pregunta que queráis hacer podéis decírmelo y podemos en este caso ir añadiéndolo, ¿no? Vale, pues se me acaba de ocurrir, estaba dándole vueltas, ¿no? Y más que entrar en la pregunta que os veo que solamente, en este caso Daniel, te has animado, podemos hacer otra cosa, podemos pintar. Es un poquito más complicado, puesto que tenemos poco espacio, como estáis viendo, pero podríamos intentar pintar el monigote, ¿no? Si reducimos o compactamos un poco los datos, podríamos llegar a intentar hacerlo. Venga, vamos a ver si en unos poquillos minutos termino, porque si no me voy a alargar hoy muchísimo, pero como veo que estáis animados, me da un poquillo más de ganas, ¿no? Vamos a quitarlo de la versión. Vamos a reducir esto a vidas. Vamos a poner las vidas aquí a continuación. El guión y vamos a poner letras o faltan así algo breve, ¿no? Y poner también las letras que faltan a continuación. De esta manera nos quitamos dos líneas. Voy a dejar más espacio arriba y abajo y de esa manera pues va a funcionar bastante bien. Comentas, Daniel, de añadirle un sistema de historial. Pues sí. Bueno, pensaba lo del monigote, ¿no? Que siempre es gracioso, pero como al final me va a llevar un poquito más, yo creo que me va a llevar menos lo del historial. Y bueno, y teniendo en cuenta que al final lo que pido es que interactuéis y por lo menos me estás comentando algo, voy a aprovecharme y voy a decirlo. Que el nombre y como tú, el admin vea quién hay. Te refieres yo creo que más a qué pregunta estaba preguntando y cómo ha quedado la partida. Yo creo que iba más por ese camino, ¿no? Porque al final aquí no hay usuarios de ningún tipo, simplemente vamos a ver quién ha jugado, qué es lo que ha ocurrido. Eso sí podemos hacerlo. Si nosotros partimos... bueno, no te preocupes. En este caso sí que podemos añadir el historial. Una vez que finalice cada partida, una vez que llegamos a ese mensaje final, lo que podemos pasar es un poco el resumen de la partida. Antes de finalizar podemos obtener el mismo y imprimirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta posición deberíamos poder hacerlo y en esta posición también, ¿vale? Son los dos sitios en los que debería llamar a ese modo resumen. Venga, ¿qué vamos a hacer en ese resumen? Añadimos el self y voy a guardar un fichero. Como os decía al final, en un JSON sería más útil. Entonces, como hemos visto algo de CSV, voy a aprovechar el tema de JSON sí o sí, aunque sea algo un poquito más forzado. Y veis también cómo se podría trabajar con JSON de una forma muy fácil, ¿no?
Venga, el fichero, necesito abrirlo exactamente igual. En este caso va a ser historial.json. Necesito bueno, estoy pensando que si es un JSON el append no me va a servir. Venga, pues lo siento, vamos a pasar a CSV porque si no en el JSON para añadir los datos vamos a tener un poquito más complicado, puesto que necesito hacer una carga y en este caso volver a guardarlo. Y lo que vamos a hacer es una append al historial y vamos a mantener un CSV. Por lo menos, dándole vueltas por este camino, vais a tener una solución para guardar ficheros en CSV y tanto guardar contenido como para leer, ¿no? Vamos a tener las dos opciones. Entonces, en esta parte del fichero, una vez que lo tenemos, necesitamos obtener el resumen. ¿Qué necesito en ese resumen? Pues eso es lo que vamos a ver. Un texto que voy a tener la pregunta que ha sido. Vamos a añadirlo aquí con la F rápidamente. En el que tenemos el dato elegido. Voy a poner así mejor dato elegido. Puesto que nos aparecen las dos cosas. Bueno, no. La pregunta por separado. No nos vamos a liar, que luego complicamos las cosas tontamente. Venga. La pregunta teníamos por aquí abajo para copiar y pegar. Simplifico para no tener que hacerlo. No sabes en Python, ¿no? Bueno, no hay problema, para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender, para ver cosas nuevas y ya está. Venga, guardamos la pregunta. Necesitamos también guardar la respuesta. Todo esto lo ponemos con llaves, si no recordar que con las funciones string de Python no nos va a funcionar. Y en vez de case lo que vamos a utilizar son los valores. ¿Vale? De esa manera cogemos el valor y obtenemos la respuesta. Vamos a guardar también las vidas que tenía en este caso el jugador. Vamos a guardar también las palabras que ha preguntado, por ejemplo. Lo tenemos por aquí arriba. Las letras preguntadas. Letras preguntadas. Y a lo mejor necesitaría poner en qué estado se ha quedado la letra oculta, ¿no? Creo que eso puede ser muy interesante porque al final el estado de la adivinación, porque así podríamos ver si ha resuelto o no ha resuelto, pero también ver si le ha quedado mucho o se ha atascado al principio. Pasamos ese texto oculto y por último le vamos a pasar el resultado de la partida. Que va a ser ese valor. Este valor no lo tenemos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que cuando le pase el guardar resumen, le voy a pasar el valor de lo que ha ocurrido en ese caso. Entonces, a la hora de guardar el resumen, cuando le esté llamando, al ser una función, lo que le voy a pasar es el valor. En este caso, pues, ha perdido. Y en el otro caso, lo que vamos a indicarle es que ha ganado. Vamos a probarlo, todo esto. Fijaos que tengo un append, entonces cuando yo hago una partida, vamos a resolver, vamos a poner por ejemplo 2021, ¿no? He perdido, vamos a intentar resolver de nuevo, 2021 y una tercera, 2021. He fallado, he perdido y esto es lo que estábamos hablando. Estoy viéndome una cosa tonta que he cometido. Sí, tengo el texto, si lo abro, sí genero todo esto, pero no lo estoy guardando en ningún sitio. Al final ha sido algo un poco tonto, ¿no? Como os decía antes, al final creo que las horas pesan. Venga, hacemos el write y lo que pasamos es el texto para que esto se guarde y podamos ver qué es lo que estamos haciendo. Preguntamos por una letra.
¿Vale? Ahora sí, si nos vamos al historial, pues nos aparece todo lo que ha pasado en la partida, ¿no? En qué año había terminado la Segunda Guerra Mundial, la respuesta que era, las vidas que le han quedado, las letras que ha preguntado, el estado de adivinación y el resultado de la partida. ¿Problema que tenemos? Los caracteres de UTF-8, ¿vale? Tenemos el mismo problema. Entonces, como en este caso estamos guardando el fichero y lo hemos hecho incorrectamente, es mejor borrarlo porque si no se van a quedar esas letras mal convertidas. Vamos a tener que sustituirlo seguramente manualmente. Entonces recordar que cuando hacemos eso necesitamos añadir el encoding y especificar que va a ser UTF-8. Venga, ahora sí. Vamos a resolver. 1945 es correcto. ¿Vale? Y una vez esto nos debería ocurrir línea a línea. Si volvemos a ejecutar... Vaya, me está saliendo solamente esto. Quiero resolver 1945. Al final se me queda junto. Y esto quiere decir que no estoy metiendo un salto de línea. Aquí al final. Entonces no me pasa a la siguiente línea, ¿vale? Ese es el otro problema. Venga, ahora sí. ¿De qué color es la madera? Menos mal que me dice algo diferente. Estaba empeñado en la Segunda Guerra Mundial. Venga, ejecutamos de nuevo. El choice parece que no quiere funcionar de forma muy aleatoria hoy. Venga, marrón. Volvemos a ejecutar. Y vamos a fallar un poco. Sí que al ser consola es un poco lento, ¿no? A la hora de intentar responder, pero bueno. Ahora sí, si lo hago un poquito más pequeño. Vale, sé que lo ves muy mal, pero lo que quiero que veáis es que nos aparecería por cada fila los valores. Ese resumen, ¿no? De lo que ha pasado en la partida y, bueno, podríamos ver de una forma muy rápida qué es lo que ha ocurrido. Si tenemos a alguien que ha jugado mucho, luego podemos echar un vistazo y decir, oye, ¿cómo no sabías esto? ¿Cómo tal, no? Entonces tenemos ese historial de esa manera. Ventaja que tiene la pen, que si no existe lo va a crear, como estáis viendo. Entonces no tengo que estar preocupándome de que la pen exista o no exista. El único que me tengo que preocupar de que existe es el datos.csv, que es de donde sacamos la información. Ese obviamente tiene que estar. Si no, pues vamos bastante mal. Venga, pues yo creo que al final a lo tonto llevo 2 horas. Básicamente, aunque es fin de semana, ¿vale? Pero cuesta, ¿no? Después de todo un día. Así que lo vamos a cortar por aquí. Así que espero que os haya gustado. En este caso voy a hacer un par de cosillas. Mientras tanto voy a subir primero el código para que ya podáis echarle un vistazo a todo ello. Algo muy sencillito. Venga, ya está subido. Y por comentar alguna cosilla, voy a compartir la pantalla, que sería esta. Y como os decía, al final, al subirlo, ya lo tenéis por aquí, el enlace que lo había pasado antes, por si lo queréis, los que estéis ahora mismo, porque os habéis conectado más tarde, lo que haga falta, ¿vale? Ahí lo tenéis, podéis descargar ese mismo contenido y podéis jugar, ¿vale? Con lo que hemos hecho, podéis añadirle las preguntas que queráis, complicarlo más, ponerle el monigote, que era lo otro que estábamos hablando, lo que os apetezca, ¿vale? Por insistir en otros temas, ¿no? Recordar que tenemos la parte de naves que hicimos también hace unas retransmisiones y tenemos también el del curso de Python que también tenemos un montón de ejercicios ahí, ¿no? Que también hemos visto en estas clases anteriores. Bueno, todos los que habéis seguido pues al final todas estas retransmisiones, pues gracias, y a los que estáis un poco aquí, la verdad es que poco a poco al final, aunque seamos pocos por la noche, que siempre es difícil, pero poco a poco va creciendo todo esto, ¿no? Entonces, de verdad es para agradecer. Por lo demás, pues cualquier cosa que me queráis preguntar, ¿no? Dudas, no sé si tenéis algún interés, comentaba al inicio de qué queréis que veamos a lo mejor en las próximas retransmisiones, si queréis que sigamos con otro lenguaje, me habían comentado Go, me habían comentado también Java, Git, ¿qué os interesa? Ya que estáis por aquí unos pocos, ¿qué os interesa ver en este caso más adelante? Venga, comentárnoslo mientras en el chat. Mientras voy a ver un poco quién está por aquí retransmitiendo. Que
que seguramente hay alguien con quien os puedo pasar o con quien os puedo dejar que os sea interesante. Vale, parece ser que mi Dudep todavía sigue por ahí. Venga, pues lo dicho, os voy a pasar en este caso con él. Vale, y por lo demás, encantado de que estéis otra vez por aquí, así que muchas gracias y nos vemos en las siguientes retransmisiones. Así que en unos segunditos, espero que os aproveche con mi Dudep y nos vemos en la siguiente retransmisión.